Un pescador recoge del agua un teléfono que parpadea como un pez herido. Lo abriga con su chaqueta y susurra: «Si todavía respiras, te devuelvo a casa». En la pantalla estalla un aviso: «Reunión en 15 minutos. Valeria Ares». El mar devuelve algo más que sal. El amanecer caía sobre el muelle como una manta azul. El aire era frío, denso, con olor a sal, gasoil y pan viejo. Las gaviotas giraban sobre los barcos dormidos, mientras las redes húmedas se amontonaban sobre los tablones. Entre las cuerdas y el rumor del mar, Nico Salado repasaba sus anzuelos con la calma de quien ha hecho lo mismo todos los días de su vida. El mar todavía respiraba oscuro cuando un brillo inusual rompió la monotonía. Entre los cabos empapados, algo parpadeaba. Nico se agachó y levantó un objeto resbaladizo, cubierto de sal. Un teléfono. La pantalla, agrietada pero viva, titilaba débilmente, como un pez herido. Lo observó con curiosidad y ternura. En su mundo de mareas, aquello era una criatura de otro planeta. Lo envolvió en su chaqueta, intentando protegerlo del viento, y murmuró con su tono de hombre de mar: «Si todavía respiras, te devuelvo a casa». El aparato vibró una última vez, y en la pantalla estalló una notificación: «Reunión en 15 minutos, Valeria Ares». Nico frunció el ceño. «Pues, Valeria, parece que el mar te retrasó la reunión». A lo lejos, el sol comenzaba a romper el horizonte. Las olas golpeaban el muelle como tambores. Nico colocó el teléfono sobre un cajón de madera, lo secó con un trapo y lo miró con desconfianza. No era un objeto hecho para ese mundo. Demasiado brillante, demasiado frágil. Durante el resto de la mañana, siguió con su faena, pero sus ojos volvían cada tanto al teléfono. Parecía respirar, lanzando destellos intermitentes. En uno de esos parpadeos, alcanzó a ver decenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes urgentes, alertas de calendario. El contraste era casi cómico. Él, con las manos llenas de escamas, y aquel pedazo de vidrio que parecía medir la vida en minutos y señales. En el descanso, su hermana Marta llegó al muelle con un termo de café y pan frito. «¿Qué miras tanto?». «Esto», dijo él, levantando el teléfono. «Lo encontré enredado entre las sogas». Marta se acercó y lo observó con asombro. «¿Sigue funcionando?». «A ratos. Es como un pez fuera del agua. Todavía se mueve, pero no sé cuánto durará. Devuélvelo». Nico soltó una risa corta. «¿A quién?». «Este bicho. Tiene más secretos que anzuelo». Marta le quitó el teléfono y lo estudió. Dice: «Valeria Ares». Quizás la dueña. Nombre bonito, aunque suena a esas de los noticieros. Entre sorbos de café, Marta le contó que los teléfonos modernos podían rastrear todo: ubicación, salud, dinero. Nico negó con la cabeza. «Yo con saber dónde está la corriente, ya tengo bastante». Intentaron secarlo al sol y luego lo enterraron en un frasco con arroz, consejo de algún turista que una vez olvidó el suyo en la lancha. «Si revive, será por milagro», dijo ella. «El mar a veces devuelve lo que uno cree perdido». Mientras el día avanzaba, el teléfono se iluminó de nuevo. Una vibración tenue, un zumbido breve, y en la pantalla apareció una llamada entrante. El nombre: Oficina Central. Nico dudó en contestar. Tocó el botón, y por un instante
Escuchó ruido de fondo, voces rápidas, el tecleo de una oficina. «¿Valeria?», dijo una voz femenina. «¿Estás ahí? Necesitamos confirmar el envío del contrato». Nico tragó saliva. No soy Valeria. Soy Nico, del muelle de San Telmo. Encontré este aparato flotando. Silencio al otro lado. ¿Perdón?, replicó la voz, desconcertada. ¿Dice que encontró el teléfono de la señora Ares? Eso parece. Estaba enredado entre mis redes. Podría dejarlo en una oficina o enviarlo. No tengo oficina, señora. Tengo un bote. La llamada se cortó. Nico miró el teléfono y vio que la batería marcaba 3%. Pues nada, murmuró. Parece que tú y yo nos quedamos incomunicados. Esa tarde, volvió a casa más tarde que de costumbre. En el muelle, las luces amarillas se reflejaban en el agua quieta. El teléfono, ya envuelto en una toalla, descansaba sobre la mesa de madera. Marta lo observaba desde la cocina. ¿Y qué harás? Buscaré a la dueña. Si el mar me lo entregó, será por algo. O porque ya tenía bastante con tanta tecnología, rió ella. No lo sé, pero hay cosas que no deben quedarse sin dueño. Encendió la radio vieja del puerto. Una voz hablaba de tormentas eléctricas, de la marea alta que se esperaba para el fin de semana. Nico levantó la vista hacia el horizonte. Mañana no salgo a pescar. Tengo otro tipo de búsqueda. Guardó el teléfono en su chaqueta, como si fuera un pájaro herido. Miró sus manos curtidas, gruesas, llenas de cicatrices, y pensó en las manos que habrían sostenido ese aparato antes. Manos suaves, de oficina, de alguien que nunca había tocado una red ni sentido la aspereza del salitre. Esa noche apenas durmió. Soñó con pantallas que flotaban en el agua, con peces que vibraban como teléfonos, con voces lejanas que pedían ayuda desde el fondo del mar. Cuando el sol volvió a nacer, el muelle lo encontró ya caminando hacia el viejo cibercafé del puerto. Llevaba el teléfono en el bolsillo, como un encargo sagrado. En el cartel de la entrada, el polvo cubría la palabra Internet, como si fuera un idioma olvidado. Encendió un ordenador por monedas. Tecleó con torpeza. Valeria Ares. Los resultados aparecieron de inmediato. Fotos de conferencias, entrevistas, titulares. Fundadora de Ares Tech, la startup que revoluciona la salud digital. Nico leyó despacio, sin entender del todo. Así que eres famosa, susurró al teléfono, que seguía apagado. Cerró la sesión y salió del cibercafé. El viento soplaba con fuerza, levantando la espuma del agua. Caminó hasta el extremo del muelle, miró al mar y luego al aparato. Te buscaré, Valeria Ares, pero esta vez no por tus señales, sino por las mías. El sonido de las olas respondió como un aplauso contenido. Con el primer brillo del mediodía, Nico colgó su caña y decidió no salir a pescar. Los peces podían esperar. Había encontrado algo más escurridizo. Una historia, un deber, quizá un encuentro destinado por la marea. El mar, pensó, no devuelve cosas por error. El puerto amanecía con un olor denso a sal y gasoil. El viento arrastraba ecos de motores. El golpeteo metálico de las anclas y las voces roncas de los marineros. Entre ese ruido conocido, Nico caminaba con el teléfono guardado en su chaqueta como quien lleva una brújula que no entiende. Preguntó a uno, a otro, ¿conoces a una tal Valeria Ares?
Las respuestas eran risas o encogimientos de hombros. Por aquí, solo hay Valerias que venden sardinas. No de esas con apellido de estrella, pero él insistía. En la lonja, en el bar del puerto, en la oficina de capitanía, nadie sabía nada. La historia de un pescador, buscando a la dueña de un teléfono, parecía una anécdota más entre las redes y las olas. Al mediodía, la marea subió y el cielo empezó a cambiar de color. Nico entró en el viejo cibercafé, el único del pueblo. Las paredes estaban cubiertas de carteles descoloridos y teclados con letras borradas. La encargada, una mujer con gafas enormes, levantó la vista. Hace tiempo que no veía un pescador por aquí, bromeó. ¿Vas a buscar la dirección del pez más caro del mundo? Casi respondió él, depositando unas monedas sobre el mostrador. Quiero encontrar a una persona. Se sentó frente al ordenador. Tardó un rato en acostumbrarse al mouse. Tecleó despacio, con 2 dedos. Valeria Ares. En segundos, la pantalla se llenó de resultados. Entrevistas, conferencias, titulares de revistas económicas. Valeria Ares, la mente detrás de Ares Tech. Startup que usa inteligencia artificial para detectar enfermedades en etapas tempranas. Otra nota. Premio Global Innovators. Valeria Ares, la fundadora que transforma la salud digital. Nico silbó, impresionado. Mira tú. Y yo pensando que era una turista perdida. Abrió una foto. La mujer sonreía frente a una pared de vidrio, con un micrófono en la mano y un logo detrás. Su mirada era segura, de quien vive en otro ritmo del mundo. Pues ya ves, Valeria, dijo al teléfono apagado. Te caíste del cielo tecnológico directo al barro del muelle. La encargada del cibercafé se acercó. ¿Problemas? No, señora. Solo estoy intentando devolver algo que no me pertenece. Eso ya es raro en estos tiempos, respondió ella, sonriendo. De vuelta en el muelle, el viento se había levantado. El teléfono vibró de repente, encendiéndose por un instante. En la pantalla, un mensaje en letras frías. Modo perdido activado. Si encontraste este dispositivo, por favor llama al número que aparece. Nico sonrió, como si el aparato por fin le hablara. Ya era hora, compañero. Vamos a devolverte a tu dueña. Fue hasta la cabina telefónica del puerto, esa reliquia que solo usaban los viejos marineros. Insertó unas monedas. Marcó el número y esperó. Ares Tech. Buenos días. La voz era rápida, pulida, sin aire. Hola. Mire. Soy Nico. Encontré un teléfono de una tal Valeria Ares. Silencio breve. Disculpe, ¿cómo dice? Eso, que lo encontré en el agua, aquí en el muelle de San Telmo. ¿Usted dice, el teléfono de la señora Ares? ¿En el agua? Sí, pero sigue medio vivo. Un momento, por favor. Escuchó ruidos de fondo, teclados, un murmullo de oficina. Después, otra voz, más firme. Señor. Nico, ¿verdad? Soy asistente de la señora Ares. ¿Podría indicarnos su dirección para enviar un mensajero? Aquí no llega ningún mensajero. Si quiere el aparato, tendrá que venir usted o ella. Entienda que la señora Ares es una persona muy ocupada, y yo tengo mareas, señorita. El tono de Nico no era grosero, solo real. Al otro lado, un suspiro resignado. De acuerdo,
Le diré que la llame. Colgó y se quedó mirando el auricular. Personas muy ocupadas, repitió en voz baja. Miró el mar. Nadie más ocupado que el mar. Y aún así, el mar siempre tenía tiempo para devolver lo que se llevaba. Mientras tanto, en una oficina de vidrio a cientos de kilómetros, Valeria Ares intentaba apagar un incendio digital. Su equipo revoloteaba alrededor. Pantallas encendidas, alertas, notificaciones rojas. No puede ser, exclamó uno de sus ingenieros. El sistema de validación no funciona sin el código maestro. Valeria se pasó la mano por el cabello. Ese código está en mi teléfono. Las credenciales, los accesos, todo. Había pasado la noche sin dormir, buscando la forma de recuperar el dispositivo. En él no solo estaban sus datos, guardaba también un prototipo de diagnóstico remoto, fotos personales, la última grabación de su madre antes de morir. Cuando su asistente entró en la sala con el mensaje de la llamada, ella lo miró incrédula. ¿Un pescador?, repitió. Eso dijo. Que lo encontró en un muelle, señora. ¿Y no pensó que era una estafa? Podría ser. Pero dio detalles. Dijo que el teléfono seguía medio vivo. Valeria cerró los ojos un momento. Ese detalle era real. El modo perdido solo se activaba con un gesto específico que solo ella conocía. ¿Dónde dijo que estaba? San Telmo. Un puerto pequeño, a 2 horas de aquí. Dígale que no se mueva. Iré yo. El asistente la miró sorprendido. ¿Usted? Sí. Si lo envío por mensajero, no lo vuelvo a ver. El sol caía sobre el mar cuando Nico estaba revisando sus redes. Un coche oscuro se detuvo al borde del muelle. De él bajó una mujer con gafas de sol y un abrigo que no parecía hecho para la brisa salada. Nico la reconoció enseguida, no por haberla visto antes, sino porque el contraste era imposible de ignorar. Zapatos limpios sobre tablas húmedas. Perfume caro sobre olor a sardina. ¿Nicolás Salado?, preguntó ella, acercándose. Él mismo. Usted debe ser la dueña del aparato. Valeria asintió, algo incómoda. Le agradezco que lo haya encontrado. Es muy importante para mí. Nico sacó el teléfono del bolsillo, envuelto aún en un pañuelo. Aquí tiene. Lo encontré enredado en mis redes, igual que un pez curioso. Ella tomó el dispositivo con cuidado, casi con devoción. Lo limpió con un pañuelo y trató de encenderlo. No respondió. Está muy dañado, dijo, frustrada. El mar no devuelve nada igual, señora. Solo lo que queda. Ella lo miró, sin saber si era un reproche o una lección. ¿Cuánto quiere por haberlo devuelto?, preguntó. Nada. ¿Nada? No todo se pesca por dinero. Silencio. Valeria, incómoda, bajó la mirada. Perdone. No quise ofenderlo. No se ofende quien vive del mar. Solo aprende. Detrás de ellos, Marta los observaba desde la distancia, sonriendo con discreción. Valeria respiró hondo. ¿Puedo invitarle un café al menos? Si no es en una oficina, sí. Se sentaron en el bar del muelle. Ella pidió té verde. Él, café fuerte. La conversación fue torpe al principio, como dos mundos intentando traducirse. ¿Siempre vive aquí?, preguntó ella. Desde que nací. El mar me cría y me gasta. Debe ser difícil depender del clima. Y del Wi-Fi también. Por lo que veo, respondió, sonriendo. Ella rió,
por primera vez en mucho tiempo. Poco a poco, el ruido de las olas empezó a borrar las diferencias. Nico le contó cómo había encontrado el teléfono, cómo lo secó al sol y lo enterró en arroz. Ella, a su vez, habló de su empresa, de cómo buscaban crear tecnología médica accesible para todos. Yo hago redes, dijo él, pero de las que se mojan. Y yo hago redes, contestó ella, pero de las que unen personas. Por un instante, los dos comprendieron que el lenguaje no era tan distinto. Cuando el sol empezó a caer, Valeria se levantó. Gracias por haberlo cuidado. Gracias por venir a buscarlo, dijo él. Hay cosas que si uno no busca, el mar se las queda. Ella lo miró, sonrió con una mezcla de gratitud y curiosidad, y subió al coche. Nico se quedó en el muelle, viendo cómo el vehículo desaparecía entre la neblina del atardecer. En su chaqueta quedaban granos de arroz secos, testigos de la paciencia y del destino. El mar rugió a lo lejos, y él pensó que tal vez, por primera vez, la marea le había devuelto algo más que una red llena, una historia que recién empezaba a latir. Llegaron como una ráfaga, el coche oscuro, 2 motos detrás, y un tercer vehículo con el logo discreto de la empresa. El muelle, acostumbrado a la lentitud de las mareas, se encogió un poco ante esa coreografía urbana. Valeria bajó primero, con el paso urgente de quien calcula en minutos, no en pasos. Tras ella, 2 miembros de su equipo con mochilas técnicas, una asistente con una carpeta y un hombre alto que parecía seguridad. El viento les revolvió los abrigos impecables, y los zapatos limpios se mancharon de salpicaduras en el primer par de tablones. Nicolás Salado, dijo ella, apenas llegando a su altura, sin saludo previo. ¿Tiene el teléfono? Nico estaba sentado sobre la borda del bote, cuidando una red. Levantó la vista sin apuro. A su lado, Marta secaba unas boyas. El pescador dio un par de tirones a la cuerda como quien termina un compás, y recién entonces respondió: «Lo tengo. Pero no corre prisa, no se va a pescar solo». Uno de los técnicos se le adelantó con una tablet. «Necesitamos verificar que el dispositivo es el de la señora Ares. ¿Dónde lo encontró? ¿Quién lo tocó? ¿Cuánto tiempo estuvo en agua salada?» Entre sogas contestó Nico. «Lo toqué yo. ¿Y el tiempo? El que el mar quiso». El de seguridad tendió la mano con gesto impaciente. «Por favor, entréguelo». Nico ladeó la cabeza. Notó el nervio en los gestos, la prisa ajena que quería imponérsele como una corriente de resaca. Mantuvo el teléfono dentro de su chaqueta. «Yo devuelvo las cosas a las personas, no a los modos», dijo, mirando a Valeria. «Si es suyo, se lo doy a usted. Pero no me hable como si yo hubiera robado. El mar enseña a devolver lo que no es tuyo». La frase cayó como un ancla. La asistente bajó la mirada. El técnico torció la boca. Valeria sostuvo la vista de Nico, y por primera vez desde que llegó, respiró hondo. El aire olía a sardina, cuerda mojada y dignidad. «Tiene razón», dijo, conteniendo la urgencia. «Perdón por las formas. Es un dispositivo crítico». Marta dio un paso al frente con esa autoridad silenciosa de las maestras. «Si el dispositivo es crítico, entonces hablemos con calma. El muelle no es un pasillo de oficinas. La prisa aquí hace zozobrar». Valeria asintió, con un gesto breve de disculpa. «Está bien».
Hagámoslo bien. ¿Podemos verificar que es el mío? ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Nico. Con una credencial, una pregunta de seguridad, empezó el técnico. Mejor con una memoria, interrumpió Marta. Si es suyo, tendrá algo que nadie más sabría. El fondo de pantalla, por ejemplo. El equipo se miró incómodo. Valeria aceptó con un ligero temblor en la voz. El fondo es una foto. Mi madre y yo. Ella llevaba un pañuelo a rayas. Estábamos en el hospital. Marta alargó la mano. ¿Me permite? Nico sacó el teléfono de la chaqueta. Estaba envuelto en un pañuelo limpio, con algunos granos de arroz pegados, como si fueran pequeñas perlas. Lo sostuvo con dedos cuidadosos, lo giró y presionó el botón lateral. La pantalla respondió, con un tenue resplandor, un latido. El agua salada había dejado un velo. Pero allí, bajo los arañazos, se distinguía una imagen. Dos mujeres, una más joven, otra con el rostro sereno, y un pañuelo a rayas. Marta se lo mostró a Valeria. La fundadora cerró los ojos un segundo, el tiempo preciso para que el viento arrastrara una gaviota. Y al abrirlos, algo le había cambiado en la mirada. Es mío. El técnico avanzó otra vez. Permítanos ahora, por favor. Hay que extraer la SIM y conectar la batería a un cargador externo. Hágalo aquí, dijo Nico. Encima del cajón, no en un maletín. Que respire. Valeria sonrió sin querer. Encima del cajón repitió, y el equipo obedeció. Extendieron una toalla limpia. Abrieron un pequeño kit estanco. Acoplaron un puente de energía. La pantalla vibró, murió, vibró de nuevo, como si dudara entre dos mareas. Vamos, pequeño, susurró Valeria, más para sí que para los demás. No me dejes ahora. Marta observaba en silencio. Nico también, con la misma paciencia con la que mira un anzuelo hundirse hasta que la boya tiembla. En la tercera vibración, el teléfono por fin encendió. El logo apareció como una luna pálida. Luego, una constelación de notificaciones estalló en la pantalla. Correos, mensajes, alertas de calendario. Un icono rojo insistente. Ahí está, dijo el técnico. Aliviado. Señora Ares, necesita autenticar con su patrón y la clave maestra. Valeria introdujo el patrón con el pulgar. La pantalla pidió la clave. La tecleó. Dudó en el último dígito. Corrigió. El sistema aceptó. De inmediato, una aplicación médica emergió en primer plano con la etiqueta prototipo. Un mapa de calor. Números. Algo que parecía una lista de nombres codificados. Nico los miró sin entender, pero percibió el peso de aquello. No eran fotos de playa ni listas de supermercado. Eran cosas que podían mover destinos invisibles. ¿Esto ayuda a enfermos?, preguntó, curioso, sin ironía. Valeria habló por primera vez sin coraza. Intenta. Es un triaje remoto. En lugares donde no hay médicos, la app hace preguntas, analiza señales básicas y decide si hay que derivar o se puede esperar. Ejidos, pueblos, barrios sin clínica. Lo he visto funcionar en pruebas. A veces, ese sí o no de la pantalla es la diferencia entre llegar a tiempo o no. Marta apretó los labios, emocionada. Yo trabajo en una escuela rural. Aquí,
Lo que no llega a tiempo, no llega. Valeria bajó el tono aún más, como si la sal del aire le aflojara la voz. Mi madre murió antes de ver esto funcionar. Prometí que nadie que viviera lejos se quedaría sin respuesta, porque a un sistema le faltaba señal. Por eso este teléfono tocó el borde con el índice. No es un capricho, es una llave. El mar, detrás, pareció asentir con un golpe suave contra los pilotes. El de seguridad dio un paso atrás. El técnico guardó el kit con menos ruido. La prisa, de repente, se había vuelto otra cosa. Ganas de hacer lo correcto, no de hacerlo rápido. Gracias, dijo Valeria, mirándolo de frente. De verdad, no sé cómo. Nico le sostuvo la mirada. Se devuelven las cosas al agua o a su dueño. No tiene misterio. La asistente, que había contenido el protocolo y los papeles durante todo el rato, entendió que el guión cambiaba. Aún así, sacó una carpeta. Procede la recompensa, dijo. La compañía tiene un... No, cortó Nico, sin brusquedad. No quiero dinero. Valeria frunció el ceño, confundida. Entonces pida otra cosa. Lo que sea razonable. Nico se tomó su tiempo, como si buscara algo entre las tablas del muelle. No miró al teléfono, miró el horizonte, el faro al fondo, la antena oxidada que coronaba la caseta de capitanía. Señal, dijo al fin. No para ver películas. Señal estable en la caleta. La radio de emergencia falla cuando hay tormenta. A veces nos enteramos tarde. O no nos enteramos. No quiero que el mar vuelva a quedarse con nadie por un silencio que se podía haber evitado. El equipo se miró entre sí. No estaba en la lista de recompensas. No era un cheque, ni un voucher, ni la foto. Valeria, sin embargo, sonrió con una gratitud que le aflojó los hombros. Es razonable. Y es justo. Yo conozco el faro, añadió Nico. ¿Y dónde pega el viento? Si traen sus cacharros, les muestro dónde no se los come la sal. Trato, dijo Valeria, tendiéndole la mano. Él dudó una milésima de segundo. No por desconfianza, sino por costumbre. En el muelle se sella con la mirada o con el trabajo. Aún así, apretó su mano. Era pequeña, firme, con la temperatura exacta de alguien que aprendió a decidir en frío. Durante un instante, las diferencias que habían tensado el aire, la ropa, el vocabulario, el protocolo quedaron a un costado, como botas mojadas al sol. El muelle, que había presenciado demasiadas despedidas, parecía complacido con ese acuerdo. Hay otra cosa, dijo Marta, con la prudencia de quien mide palabras. Sería bueno que, cuando pongan su señal, no olviden a los que no saben tocar pantallas. Si el sistema habla, que lo haga claro. Si pregunta, que pregunte como las personas, no como un papel. Valeria tomó nota mental. Lo tendré muy presente. La tecnología que no escucha es ruido. El teléfono, mientras tanto, se puso a vivir su propia vida. Sonó un mensaje, y otro, y otro. La pantalla vibró con reuniones reprogramadas. Un correo que decía: los de la clínica rural confirmaron. Un aviso de: se requiere firma para ensayo. Valeria lo dejó sobre el cajón, como si temiera que al tocarlo volviera a respirar solo prisa. Déjalo un minuto, dijo Nico, casi con humor. También los aparatos se marean. Ella rió, sorprendida por su propio alivio.
y se guardó ese chiste como un amuleto. Hay algo que no le dije, confesó, mirando el agua. Cuando mi asistente me contó que un pescador tenía mi teléfono, pensé que era una estafa. Luego me repetí que nadie viene hasta un muelle para mentir a esta hora de la tarde. A veces, en mi mundo, lo sencillo parece sospechoso, y eso es una enfermedad peor que las que intentamos diagnosticar. El mar cura esa enfermedad, respondió Nico, porque aquí la sencillez no se teoriza, se trabaja. El viento cambió apenas. Una nube pasó frente al sol y puso sombras sobre las redes. Los técnicos cerraron el maletín. La asistente guardó la carpeta sin abrirla. El de seguridad relajó los brazos. Valeria alzó la vista al faro. Volveré con los ingenieros. Si usted me dice dónde sopla peor, pondremos la antena donde el viento no mande. El viento siempre manda, aclaró Nico. Pero se le puede hablar. Marta, satisfecha, recogió las boyas como quien recoge una clase que salió bien. ¿Ven?, dijo, con una sonrisa que era regaño y caricia. Dos mundos. Un mismo verbo. Cuidar. El equipo se despidió sin prisas. Valeria, antes de subir al coche, volvió sobre sus pasos. Nicolás, gracias otra vez. No solo por el teléfono, por recordarme que hay cosas que se devuelven con la mano y otras con la mirada, y algunas con señal, añadió él, levantando la barbilla hacia el faro. Y con señal, repitió ella. El coche arrancó y se perdió entre contenedores. Las motos trazaron una estela de polvo salino. El muelle, libre de aquella irrupción, volvió a su ritmo. Nico guardó la toalla y el pañuelo donde había tenido el teléfono. Los granos de arroz secos tintinearon como lluvia menuda sobre el cajón. Se quedó un momento mirando su propio reflejo en el agua turbia. En la orilla, el faro esperaba, blanco y obstinado. Marta lo tocó en el hombro. ¿Contento? No sé si es la palabra, pero siento que devolví más que un aparato. Te devolvieron una promesa, dijo ella. Y de las buenas, de las que no se gastan en un pago. El mar guardó silencio, que en el muelle es otra forma de asentir. En alguna parte de la costa, un transistor viejo intentó captar una frecuencia y falló con un crujido. Nico lo escuchó como quien oye el ladrido de un perro conocido. Pronto murmuró. Pronto te escucharemos claro. El sol, ya bajo, puso oro sobre las cuerdas húmedas. En la caseta, el reloj marcó la hora en que los hombres del puerto suelen irse a casa. Pero Nico se quedó un poco más, mirando el faro y la línea donde el cielo se junta con el agua. Pensó en la mujer del abrigo caro, en sus manos temblando apenas delante de la foto con su madre, en el modo en que la urgencia se le había vuelto gratitud. No era común que la ciudad viniera al muelle a pedir ayuda. Tampoco era común que el muelle pidiera algo que no fuera pesca. Aquella tarde, sin embargo, ambos se habían pedido lo mismo, con palabras distintas. Tiempo a salvo. Y una manera de avisar a tiempo, cuando el peligro se acerca. Cuando por fin levantó los aparejos, la noche había encendido sus primeras luces. Un barco sopló la bocina a lo lejos, y en la cabina de Nico, la radio chisporroteó un segundo antes de callar. Se permitió imaginarlo. Una barra de señal subiendo, una voz nítida entrando por el altavoz justo cuando hace falta.
Un puñado de segundos arrebatados a la fatalidad. Sonrió, se echó la chaqueta al hombro y caminó hacia su casa. La marea, en calma, lamía las piedras con la paciencia de quien sabe esperar, y por primera vez, desde que había encontrado aquel teléfono, parpadeando como un pez herido, Nico sintió que la historia que el mar le había dejado en las manos no terminaba con una devolución, sino con un comienzo. La noche cayó sin aviso, como una ola imprevista. El aire olía a tormenta antes de que el primer trueno se oyera. En la caleta, los pescadores amarraban los botes. Pero el viento empezó a soplar con un gemido viejo, el que todos reconocen y ninguno puede ignorar. Nico estaba en el muelle, revisando las redes, cuando la radio lanzó un chasquido, luego otro. Después, silencio. Golpeó el aparato, movió el dial, probó el cable. Nada. Un rugido del cielo lo cubrió todo. La antena del faro, vieja y oxidada, se sacudía como un hueso en el aire. A lo lejos, una linterna tembló entre las olas. Un bote pequeño, el Amparo, se alejaba del puerto, arrastrado por la corriente. Dentro iban 2 muchachos de la caleta. Nico corrió al borde del muelle. «Radio, rápido. Hay un bote a la deriva», gritó. «No responde», Nico dijo Marta, intentando sintonizar algo. El aparato solo devolvía un siseo interminable, como si el viento hablara en clave. El mar se tragó la distancia entre el miedo y el instinto. Nico sabía que no podía salir con su lancha. Las olas eran demasiado altas. Corrió al almacén. Buscó bengalas, un reflector, cualquier cosa, pero la lluvia ya caía con furia. En la ciudad, a más de 100 kilómetros, Valeria no dormía. Había pasado la tarde repasando planes, presupuestos, proyectos para el trimestre. Nada la satisfacía. Desde su reunión con Nico, la palabra señal había cambiado de significado. No era solo conexión, era aviso, esperanza, supervivencia. El teléfono, restaurado, vibró de repente. Un mensaje del sistema meteorológico. Alerta roja en zona costera de San Telmo. Comunicaciones interrumpidas. Alerta roja en zona costera. No lo pensó 2 veces. Preparen el kit satelital de prueba, ordenó al equipo de turno. Y traigan los paneles portátiles. Salimos en 1 hora. ¿A dónde?, preguntó su asistente, desconcertada. Al muelle de San Telmo, donde empezó todo. La tormenta golpeaba con fuerza cuando los faros de la camioneta se asomaron entre la neblina. Nico, empapado, levantó la cabeza. No podía creer lo que veía. Valeria bajando con un impermeable naranja, seguida de 3 técnicos cargando cajas selladas. «¿Qué hace aquí?», preguntó él, gritando sobre el viento. «Traje lo que pidió», respondió ella. «Y llegué justo a tiempo, parece». No hubo explicaciones, solo acción. Los técnicos abrieron las cajas, antenas, cables, paneles solares plegables, un router satelital. «Necesitamos un punto alto», dijo uno. «El faro», respondió Nico, señalando la colina. «Pero el acceso está lleno de barro». Subieron igual. Marta los acompañó con linternas. El viento los empujaba. La lluvia golpeaba en diagonal. Cada paso era una lucha, pero ninguno se detuvo. En la cima, el faro resistía como un viejo guardián cansado. «Aquí», dijo Nico. «La base aguanta».
Clavaron los trípodes, aseguraron los cables con sogas de barco. Las manos temblaban. El agua corría por los rostros. Valeria sostenía la linterna mientras el técnico conectaba el kit. Cables listos. Corriente en 5 segundos. Un destello azul parpadeó en la caja. Luego, silencio. El equipo contuvo la respiración. ¿Funciona?, preguntó ella. Aún no detecta satélite. Nico miró el cielo y murmuró, casi para sí. Habla con el viento, no contra él. Giró la antena, apenas unos grados. El técnico miró el monitor y gritó, «Ping recibido». «Tenemos señal». Un aplauso improvisado estalló entre relámpagos. Valeria se tapó la boca, riendo con incredulidad. La pantalla mostraba una barra verde estable. Marta corrió hasta la caseta y conectó la radio de emergencia al nuevo enlace. La estática desapareció, reemplazada por una voz quebrada. «Aquí el Amparo. Nos arrastra la corriente. No vemos costa». Nico tomó el micrófono. «Tranquilos, los tenemos en el radar. No apaguen el motor, giren al sur, siguiendo las boyas de señal». El técnico abrió una app en el portátil, enlazada al sistema. Un punto rojo se movía sobre el mapa digital. «Ahí están», dijo Valeria. «En coordenadas 36 de 17 norte, 3 grado oeste». «Eso es cerca del arrecife», respondió Nico. «Si viran a tiempo, salen vivos». Durante media hora, el muelle se convirtió en un centro de control improvisado. Gente de la caleta llegaba empapada, ayudando con linternas y cuerdas. Valeria traducía los datos. Nico los convertía en rutas posibles. Cada vez que la radio chispeaba y la voz del Amparo respondía, el grupo respiraba. Finalmente, una última transmisión llegó. «Los vemos». Luz del faro a la vista. Marta soltó el micrófono, llorando sin disimulo. Nico abrazó a uno de los marineros que había corrido a avisar. El muelle, que hace una hora era caos, ahora olía a alivio. Valeria, agotada, se sentó sobre una caja y dejó que la lluvia la empapara sin protestar. Miró a Nico, que aún sostenía el micrófono, y sonrió. «Primer ping, primer rescate», dijo. «Y todo con la señal que prometió el mar», respondió él. El amanecer encontró el puerto cubierto de nubes bajas y rostros sonrientes. Los chicos del Amparo llegaron mojados, temblando, pero vivos. Las gaviotas daban vueltas sobre ellos como celebrando la victoria. Valeria observaba a su alrededor. El barro, la ropa empapada, los cables colgando del faro, el olor a gasoil y café recién hecho. Nada de eso se parecía a su mundo de pantallas limpias. Y sin embargo, allí todo tenía sentido. «No fue el mar quien me devolvió el teléfono», le dijo a Nico, con voz baja. «Fuiste tú». Él sonrió. «Apenas. Y tú me devolviste la señal», rieron los dos. No había otra forma de decirlo. Días después, el muelle volvió a su ritmo, pero algo había cambiado. En el faro, la antena seguía encendida. En la oficina de Arestec, Valeria reunió a su equipo. «Vamos a abrir una nueva línea del proyecto. Se llamará Mar Adentro. Quiero que el módulo funcione offline, con carga solar, y que pueda activarse desde cualquier barca sin cobertura». El ingeniero jefe parpadeó, sorprendido. «¿En serio? Es un cambio grande, Valeria». «Sí», dijo ella. «Pero ya comprobé que las vidas que más necesitan conexión
No están en los edificios, sino en los bordes del mapa. En la pantalla de la presentación aparecía una foto tomada esa madrugada. El faro, el mar, la antena improvisada brillando entre la lluvia. Semanas después, Valeria volvió a San Telmo para la primera prueba del sistema. Trajo tablets reforzadas, radios nuevas y un grupo de técnicos jóvenes. Nico la esperaba junto al muelle, con su gorra y su sonrisa tranquila. ¿Otra tormenta?, bromeó él. No. Esta vez solo señales. Instalaron los equipos, midieron cobertura, probaron la app. En cada casa de pescadores, una pequeña barra de conexión subía y bajaba. En los ojos de los hombres y mujeres del puerto había una mezcla de incredulidad y gratitud. Al caer la tarde, el mar estaba sereno. Valeria subió al faro por última vez. Desde allí, vio el pueblo encender sus luces, los botes regresar, las redes colgando. Se quedó un momento en silencio. Nico se le acercó. ¿Contenta?, preguntó él. Más que eso. Cansada, feliz, viva. El mar tiene ese efecto. Te quita el ruido. Y tú también, un poco. Él rió. Yo solo pesco, señora. No. Tú devuelves. Eso vale más. Cuando la camioneta de Arestec se marchó, el cielo ya estaba rosa. El faro lanzaba su luz sobre un mar tranquilo. En la cabina del muelle, la radio emitía un sonido nuevo. Un pitido breve, constante, claro. La primera señal estable de la caleta. Nico la escuchó y levantó la vista al horizonte. No hacía falta decir nada. El mar por fin respondía. El amanecer volvió a pintar el puerto con luz de cobre. El mar respiraba tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, el viento traía un rumor diferente, el zumbido leve de las antenas nuevas instaladas en los techos. La red del muelle estaba viva. Meses habían pasado desde aquella tormenta, y lo que comenzó como un gesto improvisado se había convertido en un programa piloto. En los muros del faro se veían paneles solares discretos. Los pescadores los llamaban las alas del viento. En la pequeña caseta de control, un monitor mostraba señales verdes que subían y bajaban al ritmo del oleaje. Esa mañana, el puerto se había vestido de celebración. No había cintas ni pancartas, solo un grupo de vecinos reunidos frente al faro. Hombres de manos ásperas, mujeres con termos de café, niños corriendo entre sogas. La antena principal brillaba con gotas de rocío, y junto a su base, una placa nueva relucía bajo la primera luz del día, dedicado a quienes devuelven lo que encuentran y lo que perdieron. Nico la miró en silencio, con el gorro en la mano. No le gustaban los homenajes, pero aquella frase tenía algo que lo desarmaba. Valeria se acercó, también en silencio. Ya no llevaba traje ni prisas. Vestía un abrigo sencillo, los zapatos manchados de arena. ¿Le gusta?, preguntó, señalando la placa. Más de lo que admito, respondió él. Aunque el que escribió eso entiende más del mar que de marketing. No lo escribió un publicista, dijo ella. Lo escribió Marta. Ambos rieron. A unos metros, la maestra saludaba desde el grupo de niños que ayudaban a encender los equipos portátiles. Valeria se giró hacia el faro. Cuando activamos el sistema, pensé que tardaríamos meses en lograr estabilidad. Pero el piloto no solo funciona. La señal se ha replicado en 3 pueblos vecinos.
Así es como el mar enseña, contestó Nico. Si algo flota, se comparte. Ella sacó una pequeña caja metálica de su bolso. Traje algo para usted. Es un detalle técnico, pero creo que le gustará. Le entregó una tablet robusta, de carcasa azul, con un icono en la pantalla, modo lluvia. ¿Y eso qué hace?, preguntó él, curioso. Funciona aunque no haya señal. Guarda los mensajes, las coordenadas, las alertas, y cuando el sistema vuelve, los envía. Es nuestro puente para los días duros. Lo diseñamos pensando en ustedes. Nico la encendió. La interfaz era simple, texto grande, botones mínimos, una línea azul que latía en el borde. Bonito invento. Usted lo inspiró, dijo ella. Lo llamamos modo lluvia, porque, bueno, ya sabe, la conexión más valiosa no depende del clima. Él sonrió, mirándola con calma, y pensar que todo empezó por un teléfono que no sabía nadar, o por un pescador que sí sabía esperar, replicó Valeria, riendo. Durante un momento, se quedaron mirando el mar. La marea subía despacio. Algunos barcos se preparaban para salir. Otros descargaban el pescado de la noche. La vida volvía a ser rutina, pero había un hilo invisible de modernidad, una red silenciosa que unía cada lancha al faro y cada voz al mundo. Valeria abrió su bolso otra vez. Había pensado dejarle esto, dijo, mostrando una pequeña caja con un logo de su empresa. Es simbólico. Nico negó con la cabeza. Guárdelo. Yo ya tengo lo que necesito. De su chaqueta sacó una navaja antigua, de mango gastado y hoja mate. Se la entregó con cuidado. Era de mi padre, dijo. La usaba para cortar redes cuando se enredaban en las hélices, y siempre repetía lo mismo. Corta redes, no puentes. Valeria la sostuvo entre los dedos. La hoja brilló como si entendiera la frase. Es lo más valioso que me han dado, dijo ella, emocionada. Y lo más simple, añadió él. A veces, eso es lo mismo. Un aplauso suave se levantó del grupo cuando Marta anunció por la radio. Red del muelle conectada. Señal estable. Nivel 3 de 3. El sonido de la transmisión llenó el aire, nítido, sin estática. Los pescadores sonrieron. Algunos levantaron las gorras al cielo. Valeria alzó la vista hacia la antena, y luego hacia Nico. Ya tienen voz propia, dijo. Y eco también, respondió él. El resto del día transcurrió entre abrazos y despedidas. Los técnicos recogieron herramientas. Los niños probaron los dispositivos enviando mensajes de prueba. Hola desde el muelle. Gracias, faro. Al atardecer, el cielo se volvió ámbar. Valeria y Nico caminaron hasta la punta del muelle. El aire olía a sal y a historia recién escrita. ¿Volverá?, preguntó él. Siempre que haya señal, dijo ella, con una sonrisa. Se estrecharon la mano. Sin promesas formales. Solo el respeto silencioso de dos mundos que habían aprendido a escucharse. Cuando la noche se acercó, Nico subió a su lancha, encendió el motor y acomodó su nueva tablet junto al viejo walkie. Una luz azul comenzó a parpadear. Conexión estable. El faro respondió con un destello, como si el mar entero saludara. Desde el muelle, Valeria observó en silencio. No había cámaras, ni prensa, ni discursos. Solo viento, sal y la certeza de que algo invisible y poderoso unía ahora el agua y la tierra. Nico se alejó mar adentro, la embarcación cortando el reflejo del sol naciente.
En la cabina, el modo lluvia emitía un suave pulso azul. La cámara lo siguió desde arriba. El dron ascendió lento, mostrando las líneas de boyas, el faro con su antena mínima, y el mar respirando a su propio ritmo. En la esquina inferior de la imagen, un icono de señal pasó de 1 a 3 barras. Fade out con guitarra cálida y rumor de olas. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.